Dios la bendiga, tu hermano José Bonilla, dándole la bienvenida a otro programa más de Evangelio al Día. En esta ocasión vamos a estar a darle la continuación de Daniel capítulo 7, ya que en el otro video estábamos hablando de cómo es la secuencia del capítulo 7 en cuanto canta la profecía del anticristo y la segunda venida de Cristo. Yo le había dicho que iba a darle una continuación al video para cómo poder los otros versículos de Apocalipsis, Mateo 24 y 2 Tesalonicense son paralelos a la profecía de Daniel. Queremos pasar aquí a la pantalla para poder seguir la continuación de esta profecía. Sabemos que la profecía de Daniel 7 es un paralelo a lo que es Daniel capítulo 2, como podemos observar en pantalla. Los reinos son Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, la Roma dividida y el reino de Cristo, que viene siendo el último reino que Dios prometió que había de venir en la tierra. Vemos como Dios también le muestra a Daniel la misma secuencia de los reinos, pero esta ocasión se la mostró en animales, en bestias, y vemos como el león, el oso, el leopardo y la bestia terrible son los mismos que Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma, la Roma dividida y el reino de Cristo. Entonces, pues la Biblia nos enseña este patrón que yo le expliqué en la clase pasada, en lo cual cada grupo en el texto habla del mismo tema, como estuve explicándole: anticristo, tribulación, lo que es la persecución de la iglesia, de los santos, la venida de Cristo y el reino lo recibe los santos. Vemos el mismo patrón siempre. Vemos como podemos observar que el cuerno pequeño en las 4 secciones del capítulo, vemos como en algunos no enseña lo que es la otra sección, ¿verdad? De lo que es la tribulación, porque según vaya el capítulo vaya progresivamente añadiéndole un suceso a la profecía, vemos como ya la culminación están los 4 sucesos en tiempo cuando venga el anticristo. Yo dije en la clase pasada o en el programa pasado de que este es el patrón que Dios dejó para que nosotros podamos entender la profecía. El anticristo hablará contra el Altísimo, quebrantará a los santos por tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo, se sentará el juez y entonces el reino fue dado a los santos y también hacer el juicio. Queremos explicar los otros capítulos que dije, cómo van paralelo a lo que es la secuencia de estos sucesos de la profecía del anticristo, la venida de Cristo y la reunión o el arrebatamiento de la iglesia. Como sabemos, tenemos 4 capítulos distintos del libro de la Biblia. Tenemos a Daniel capítulo 7, Mateo 24, tenemos 2 Tesalonicense 2 y Apocalipsis. Vamos a estar usando varios capítulos para poder identificar, amén, estos sucesos. Tenemos el mismo orden que teníamos en la otra gráfica. Tenemos el mismo orden: anticristo, persecución, venida de Cristo y la reunión de los santos, que viene siendo el arrebatamiento. Podemos ver y empezar con el anticristo. En esta ocasión vamos a verlo todos en línea. Vamos a empezar por el anticristo. Sabemos, ¿verdad?, que en Daniel 7, como había dicho, del versículo 8 aparece el cuerno pequeño, que es el anticristo. En Mateo 24 habla de los falsos cristos. Aquí en Mateo 24, versículo 24, claramente Jesús le dice a los discípulos que vendrán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales para aún engañar, si es posible, a los escogidos. Eso es haciendo una referencia del capítulo 13 de Apocalipsis, que es versículo 11 hacia adelante. Podemos ver, ¿verdad?, que aparece el anticristo. Pero en 2 Tesalonicense habla del
hombre de pecado, que hace alusión a lo que es el anticristo, y Apocalipsis 13, que es la bestia, que es el anticristo. Vemos por el segundo, que el segundo viene siendo la persecución o la guerra a los santos. Vemos en Daniel 21 que él hace guerra a los santos y se le permite vencerlos. Vemos como en Mateo 24, 21, amén, habla de lo que es la tribulación. Vemos como en 2 Tesalonicenses, versículo 2 del capítulo 2, dice que se opone y se levanta contra todo lo que es Dios y todo lo que es culto a Dios. Se levanta el anticristo, hace persecución a todo lo que crean en Dios, ¿verdad? Y lo que siguen la palabra del Señor. Y en Apocalipsis vemos en el capítulo 7, 14, en el capítulo 13, 7 se le hace guerra a los santos y los vence. Y aún en el capítulo 14, 9, cuando el ángel está diciendo a la multitud de las personas que no se dejen marcar de la bestia, porque si no la ira de Dios va a estar sobre todos aquellos que se hagan marcar por la bestia. Y aquí está lo que dice la Biblia, la paciencia de los santos, de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Cristo Jesús. Vemos la venida de Cristo en Daniel 7, vemos como vino el anciano de día en el versículo 22, vemos en Mateo 24, 21 como el Hijo del Hombre viene en las nubes. Vemos como en 2 Tesalonicenses cuando se manifiesta el Señor y matará al inicuo con su venida, con el resplandor de su venida. Y vemos en Apocalipsis varios capítulos, el capítulo 11, 15, ya Cristo está reinando. Vemos en el capítulo 19 que habla de la venida de Cristo y mata a la bestia y al falso profeta. Y capítulo 14, 14 cuando ven el Hijo del Hombre sentado en la nube, que se habla de la segunda venida de Cristo. Asimismo, la reunión en Daniel 7, que viene siendo el arrebatamiento, en el 22, en el versículo 22, reciben el reino. Mateo 24, ajuntan a los escogidos de los cuatro vientos para poder recibir a Cristo en el aire. Nuestra reunión con Él, como dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que viene siendo el arrebatamiento. Vemos como también en Apocalipsis 11, 18, vemos como habla de la venida, ¿verdad?, de Cristo, dándole galardones a los santos. Y vemos en Apocalipsis 24 cuando la Biblia dice que se hubieron tronos y tuvieron facultad de sentarse en los tronos, y hablan de aquellos que vinieron de la gran tribulación, aquellos que fueron decapitados y revivieron, ¿verdad?, resucitaron para reinar con Cristo para siempre, y así empezar lo que es el milenio. Reinaron con él 1000 años. Podemos ver, ¿verdad?, la secuencia de la Biblia es clara de los eventos del anticristo, persecución, venida y reunión, como el Señor, aleluya, pues enseña cómo es el panorama, como sería en inglés, el timeline, para poder enseñarnos de los sucesos que han de venir. Así que, hermano, si esto ha sido de bendición, compártalo, suscríbase al canal y así danos, ¿verdad?, la bendición de que seguir creciendo. Así que Dios le bendiga.